Hola, muy buenos días o muy buenas noches. El día de hoy les vamos a explicar las pruebas de la personalidad, pero primero que todos los integrantes de este grupo es Juan Esteban Quiroga, Laura Camila Hernández y yo, Valentina Castellanos. Entonces, bueno, primero, ¿qué va a tener esta exposición? El contenido básicamente es primero les voy a dar una contextualización de la personalidad y ya después explicar los inventarios de cada uno. Entonces, en segundo lugar, tenemos el inventario tripológico Myers-Briggs en su abreviatura MBTI. En tercer lugar, el inventario psicológico de California o en su abreviatura CPI. En cuarto lugar, el inventario de personalidad revisado NEO-PIR. Y en quinto lugar y por último, cuestionario 16 factores de la personalidad y en su abreviatura 16FP. Entonces, bueno, primero que todo quisiera explicarles un poco qué es la personalidad. Entonces, bueno, la personalidad es un constructo que redondea diferentes características, ya sean rasgos, cogniciones, motivaciones, estados de, afectivos inferidos en la observación de la conducta. La personalidad se construye a lo largo de las experiencias abarcando pensamientos, deseos, necesidades, recuerdos, traumas, pues que tenemos ya sea en nuestra infancia o pues a lo largo de nuestra vida en el diario. Es algo propio de cada persona, es por esto que la personalidad es algo tan complicado de evaluar, ya que no se busca medir como conceptos, sino que se enfoque en características relevantes del funcionamiento humano. Es por eso que pues salieron este tipo de mediciones, estos inventarios, pues para medir dicho constructo. Primero que todo es el inventario MBTI. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco qué tiene cada uno y en qué se basó cada prueba. Y ya más adelante mis compañeros les van a explicar a profundidad estas pruebas. Entonces, bueno, el inventario MBT, perdón, pues básicamente se basa en la teoría de Carl Jung. ¿Quién fue Carl Jung? Entonces, básicamente, Carl Jung nos dice que existen 4 funciones psicológicas básicas, el cuales son pensar, sentir, intuir o percibir. En segundo lugar, tenemos el inventario CPI o la psicología de California, el psicológico de California, que pues básicamente busca obtener una imagen del sujeto por medio de las descripciones basadas en el lenguaje de la vida cotidiana. En tercer lugar, tenemos el inventario de NEO-PIR o el neopersonalidad revisado, y pues este se basa en modelos de los 5 factores de la personalidad. ¿Cuáles son? Primero es la apertura de la experiencia, que pues es la capacidad humana para buscar nuevas experiencias en nuestra vida y visualizar el futuro como de manera creativa. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad, que pues es la habilidad del autocontrol y la capacidad de diseñar métodos de acciones eficaces. Entonces, pues esto ¿para qué nos sirve? Para planificar metas y objetivos ya sea a futuro o corto plazo. En tercer lugar, pues el tercer factor es la extroversión, el grado de que un sujeto logra básicamente expresarse y abrirse con los demás. En el cuarto lugar tenemos la amabilidad y en quinto y último es la estabilidad. Entonces, bueno, ahora sigue el cuarto inventario, que pues es el cuestionario de 16 factores de la personalidad. Y bueno, este fue basado en el concepto analítico factorial de Cattell, donde su principal fueron los factores de fuente, que son A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 y por último Q4. Entonces les voy a explicar un poco cuál es cada uno que podemos encontrar ahí. Entonces básicamente en el factor A es el de afectividad, que pues es el grado en que la persona establece contacto con otros individuos, o sea, pues básicamente como si la persona es cariñosa o no, y bueno, etcétera. Tenemos el factor B, que es el razonamiento, que pues me mide la capacidad intelectual según predomina el pensamiento abstracto o el pensamiento concreto. En el factor C es la estabilidad, es decir, pues la estabilidad emocional de la persona y a la manera en que se adapta al ambiente que pues la rodea o lo rodea. En el factor E tenemos la dominancia, pues que en este factor mide si la persona es dominante o sumisa en relaciones sociales. Entonces, pues como sabemos, hay personas que son líderes, hay otras que pues básicamente pues prefieren ir al paso de los demás. Entonces, bueno, en el factor F es la impulsibilidad, entonces es el nivel de entusiasmo en contextos sociales. Entonces, si la persona es espontánea, es impulsiva, es expresiva o es alegre o de lo contrario es prudente, seria,
introspectiva o por lo general pesimista. Cabe recalcar que en todos estos factores tienen, por ejemplo, el factor G es factor G positivo y factor G negativo. Entonces, pues, por ejemplo, en este, que es el factor F, si la persona sale con F positivo, es que pues la persona si es impulsiva, expresiva o alegre. Si es factor F negativo, quiere decir que pues la persona es seria, introspectiva, por lo general pesimista. Básicamente es como lo contrario, entonces feliz, triste y así sucesivamente en todas, entonces positivo y negativo. Luego tenemos el factor G, que es la conformidad grupal, que se refiere a la aceptación de los valores morales, entonces si son propias de personas moralistas, responsables y pues como que tienen conciencia, o si son personas que no les gusta pues comportarse de acuerdo a las normas y reglas que pues hay en una sociedad o en una cultura. En el factor H es el atrevimiento, en el factor I es la sensibilidad, que pues es el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Entonces si la persona es más de dejarse llevar por sus emociones o por lo racional, entonces eso lo podemos ver cuando hay, no sé, unas ventas, cuando una persona quiere comprar algo, entonces si se dice, no, esto en verdad me va a servir o solo simplemente lo estoy comprando como por gusto, por un lujo. Entonces, bueno, ahí tenemos si la persona es emocional o racional. En el factor L es la suspicacia, que pues evalúa el nivel de confianza o desconfianza que pues un individuo tiene hacia los demás. Esto puede pues alterarse como todos, o sea, todos esos factores se pueden alterar según las experiencias o traumas o la niñez de cada persona. Bueno, en el factor M es la imaginación, en el factor N es la astucia, entonces si la persona es calculadora, es fría, es refinada, es diplomática, si es muy consciente socialmente, o de lo contrario, si es una persona abierta, directa, genuina y pues sincera, pues, si es una persona genuina y sincera que no se esfuerza por impresionar a los demás, perdón. En el factor O es la culpabilidad, que pues evalúa la capacidad de una persona que tiene, pues, o sea, si una persona comete un delito, si la persona se dice, sí, yo fui culpable, acepto mi error, o si la persona simplemente lo evita. Entonces este es el factor O. En el factor Q1 es la rebeldía, entonces quiere decir si la persona es más abierta y dispuesta al cambio, o de lo contrario, si tienden a ser liberales o rechazan lo tradicional y convencional. Entonces, por ejemplo, si la persona quiere salir de su zona o no de confort. En el factor Q2 es la autoeficiencia, pues que mide el grado de dependencia o independencia personal. En el factor Q3 es el autocontrol, entonces si la persona es impulsiva o no. Y en el factor Q4, que es el último, es la atención, es decir, mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa del sujeto. Hola, yo les voy a hablar sobre el inventario tipológico de Myers-Briggs, el cual es un inventario multiforme de elección forzosa. Se califica en 4 polaridades, las cuales son extraversión, introversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento, juicio y percepción. En este existen 16 tipos diferentes de personalidad y los conceptos tienen un valor neutral y son únicamente descriptivos. Este posee ítems de rendimiento típico, los cuales son optativos y se generan 3 aplicaciones, las cuales pueden tener un intervalo desde semanas hasta 5 años, aunque generalmente son de 1 a 2 años. También se clasifican a los individuos entre un extremo al otro, lo cual puede ser o extraversión o introversión. Lo que busca es clasificar a las personas según la adaptación de la teoría de tipos de personalidades. Y ya como propiedades psicométricas, pues encontraron estos 3 autores que son Fuhrman, Mulcahy y Crump en el 2003. Encontraron una relación alta entre las dimensiones del MBTI con las de las dimensiones de Neo-PR. Entonces dijeron que el EI tuvo una correlación de 7.1 con extraversión, o sea, con una de las dimensiones. DSN, una correlación de menos el 0.65 con apertura. Y DTF, una correlación de 0.46 con escrupulosidad. El Inventario Psicológico de California, CPI, cuenta con
dos formatos, el CPI 434 y el CPI 260, al cual solo se encuentra en línea. El CPI 260 produce 20 medidas tradicionales de personalidad, 7 escalas relacionadas con el trabajo y 3 vectores generales. Este posee ítems de rendimiento óptimo de tipo dicotómico, ya que es un cuestionario de verdadero o falso con 434 o 260 interrogantes. Las preguntas están relacionadas con situaciones cotidianas y personales. En el inventario NEO de personalidad revisado NEO-PR, los autores identificaron 30 reactivos utilizando palabras equivalentes a fastidioso y a herirse, que incluso los adultos podrían encontrar difíciles. La prueba se basa en un modelo de 5 factores de la personalidad: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, escrupulosidad, y este está disponible en los formatos paralelos que consta de 240 reactivos. Este posee ítems de rendimiento típico de categoría ordenada. Se califican en una escala de tipo Likert de 5 puntos, que va totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Ya después viene el cuestionario de 16 factores de personalidad, o 16 FP, que busca medir los aspectos más notorios de la personalidad de una persona. Y ya como propiedades psicométricas de este test es que muestran que los correlatos de la vida real son congruentes con la teoría que ya viene. Entonces, y también que hay una correlación del NEO-PR con el 16FP. Entonces, el 16FP arroja resultados paralelos en cuanto a factores, lo que fueron neurocentrismo, extroversión, apertura de la experiencia y amabilidad y escrupulosidad. Entonces, los 4 factores que son paralelos y que tienen correlación con el NEO-PR es el neurocentrismo, la extraversión, la apertura a la experiencia y la escrupulosidad. Y pues acá habla de que la amabilidad no tiene como ninguna relación entre sí.